Para los que no me conozcan, soy María Jesús Santiago, soy la responsable de la Biblioteca Pública de Cáceres y les doy la bienvenida a la presentación de esta novela, después de leerla, Rómpela, tras los pasos de la felicidad, a la que asisto, como ven, compartiendo mesa con su autor, Antonio Cortés Rodríguez, y con Víctor Manuel Jiménez Andrada de la Asociación de Cabrera, que es el que tendrá ocasión de abrir en boca a la novela. Y comparto gustosa esta mesa a la que Antonio me ha invitado, porque con este acto y en este sitio se cierra el círculo en el punto que sirvió de inspiración a esta novela. La Biblioteca Pública Antonio Rodríguez Moñino, María Oreiro. Esto no es muy usual, la verdad, pero efectivamente la novela arranca con el hallazgo fortuito del recibo de préstamo de un libro. Este recibo correspondía a una lectora con la que el autor y el protagonista de la novela parece compartir gustos y emociones. Y eso da pie a que la biblioteca sea escenario y esté presente. ¿No se oye? Esto da pie a que la biblioteca sea escenario y esté presente en bastantes pasajes y aspectos de la obra. Hasta el punto que algunos capítulos tienen el título de operaciones que se realizan habitualmente en los servicios de la biblioteca. Uno se llama, por ejemplo, Desiderata, otro La Reserva. En fin, tengo que decir que me satisface constatar que el protagonista, y por ende su autor, es un usuario asiduo y adecuado, que conoce los servicios y sabe usar las herramientas y medios de la biblioteca. Como un catálogo, incluso la máquina de préstamo, que es horrorosa. La máquina de autopréstamo, muy pocas personas consiguen entenderla. De hecho, la vamos a cambiar. Y que además lo utiliza con desenvoltura y de forma autónoma. Él sabe desenvolverse perfectamente por el catálogo, cómo hacer una reserva, cómo entrar en sus datos, en fin, y eso se refleja en el libro. También les digo que el libro ha hecho que incluso se confunde un poco con el nombre de un servicio muy generalizado en bibliotecas públicas, el servicio de desideratas, y que utilizamos de forma habitual sin que el usuario entienda muchas veces su utilidad ni significado. A mí lo de desiderata me parece una palabra ampulosa y no me gusta. Yo prefiero que los servicios ya de por sí sepa el usuario a qué atenerse y para qué sirven. Yo prefiero denominarlos servicios de sugerencia o de propuestas de adquisición, pero el protagonista queda tan encantado del servicio y de que la biblioteca pueda darle la oportunidad de acceder al libro que desea con solo pedirlo, que me ha cambiado un poco la visión que tenía de este servicio. Y me gusta pensar que la biblioteca ofrece a los usuarios la posibilidad de pedir deseos y hacerlos realidad. El protagonista llega incluso a trascender el significado y el alcance de este servicio para utilidad propia. Y escribe y dirige desideratas al gran bibliotecario del universo, que se imagina y que ha creado para sí. Esto es verdaderamente fantástico. Por mi parte, tengo que destacar también que el libro y sus personajes se convierten también en buenos recomendadores, en buenos prescriptores del libro. Yo creo que ninguna de las dos palabras se acepta, pero que ahora se utiliza mucho lo de prescriptor de libros, incluso se hace por vía web. También el libro creo que les gustará a muchas personas porque aborda muchos aspectos, pero creo que les gustará especialmente a quienes estén interesados en conceptos filosóficos y psicológicos sobre la personalidad, la formación de la persona, el sentido trascendente de la vida, pero también a aquellos que quieran acercarse a la historia local, a los paisajes y al paisanaje de la ciudad de Cáceres. La lectura, la verdad, es que se hace muy cercana. Al final, es posible que también este momento, este encuentro no sea casual, sino que nos esté reservado a todos desde hace tiempo, que es lo que dice el autor parafraseando Sábato. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un lujo siempre ver esto lleno. Enhorabuena, Antonio, porque conseguir llenar el salón de actos de la biblioteca es muy difícil y lo has conseguido. Tengo la suerte, mi nombre es Víctor Manuel Jiménez, tengo la suerte de acompañar a mi amigo Antonio en la presentación de esta novela y voy a empezar leyendo unas palabras que he escrito en colación de la misma.
Deciros que la novela son 600 y pico de páginas, he tenido que intentar contar sin desvelar y aquí voy. Cuando uno recorre detenidamente las páginas, después de leerla, rómpela, con la tranquilidad que a veces la vida nos niega en su frenética carrera, saboreando cada pasaje, como aquellos interminables caramelos de la infancia, disfrutando de los matices, de los colores que se perciben, y sintiendo cada historia como propia y cada personaje como viejos familiares, se hace muy complicado resumir la experiencia en el breve espacio de tiempo al que me voy a ceñir, porque mi papel aquí es ser mero introductor de las palabras de Antonio Cortés Rodríguez, que como autor nos adentrará en su mundo mejor que nadie. Antes de nada, y como corresponde en estos casos, voy a hacer un breve recorrido por la biografía del autor, que nació en Cáceres el 13 de junio de 1967. De lejos viene su gusto por la literatura. Muy joven colabora con frecuencia en publicaciones escolares y posteriormente en la prensa extremeña. En 1989 gana el primer premio del concurso de cuentistas fantásticos convocado por el Ayuntamiento de Cáceres. Un año después, y concluidos sus estudios de Derecho, la Caja de Extremadura le otorga el premio fin de carrera Diego María Crehué. Antonio Cortés cultiva también la poesía y en 1996 obtiene el primer premio en el 19 concurso Ruta de la Plata. En años posteriores, compagina su trabajo con su continua exploración de la vida y la búsqueda sin tregua de respuestas y nuevas preguntas sobre la felicidad del ser humano. Fue precisamente en Madrid donde nos conocimos en un congreso de la Fundación Valores a través de nuestro amigo común Manuel Cobos, creo, si la memoria no me falla, que en el año 2011. Y es que Antonio dedica también su tiempo a impartir ponencias y cursos sobre desarrollo sostenible, educación en valores, tan necesario en los días que nos ha tocado vivir, y en desarrollo personal, llevado por el compromiso ético con un mundo mejor. De su pasión por la literatura y, por supuesto, del trabajo paciente y la dedicación, tenemos el fruto de la novela que hoy nos presenta. Como podrán apreciar, ya la cubierta habla, como un poema delicado, contenido en una imagen en la que se distingue esa carta arrugada o ese papel sobre el pavimento de la cacereña calle Caleros. Fotografía obra del propio autor que ha sido capaz de sintetizar, y lo digo una vez estudiada la obra, el hilo conductor de la novela en esta estampa. Ninguno de los rincones que se van mostrando a lo largo de las páginas me fueron extraños, comenzando por ese primer capítulo que, como bien dice María Jesús, se ambienta en este mismo sitio, la Biblioteca Pública de Cáceres, que es el lugar de refugio perfecto en el que nos encontramos siempre los que de alguna manera estamos infectados por el veneno de la literatura. El autor demuestra, desde el primer momento, un afán didáctico y un conocimiento bien documentado y preciso de los acontecimientos que va desarrollando. Destaco también, como bien ha dicho María Jesús, en esta primera parte el uso de términos bibliotecarios como desiderata o expurgo, así como el detallado recorrido que hace por el oficio de impresor que tenía en su juventud Santiago, el tío de Diego Vicario, protagonista de la novela, por los entresijos del trabajo del joven como cartero por las calles de un Cáceres que aparece en toda la obra como un decorado indispensable o como un escenario obligatorio. Pero no solo Diego es el centro sobre el que todo gira, sino que hay un desarrollo de los personajes, aparentemente secundarios, que van desenmarañando sus vidas, mostrándolas al lector poco a poco, hasta que llegan al momento en el que se encuentran, a la actualidad de lo vivido, consecuencia de los pasos previos, de las miserias y de los anhelos, de los momentos felices y de las derrotas. Así la historia de Brígida y Santiago, tíos de Diego, es en sí mismo una novela más dentro de la propia novela, como sucede con las vidas de los vecinos Justi y su terrible marido, o con Lupe, compañera de Diego en la oficina de correos, a la que uno termina cogiéndole cariño, a pesar de que en ocasiones acosa al pobre Diego con interrogatorios interminables que buscan saciar su curiosidad. Los antepasados del protagonista se suceden y dan pie a otras auténticas historias dentro de la historia principal. Las minas de Cáceres están presentes en varios capítulos, los pozos,
el trabajo duro de los mineros, el pueblino, como lo llama el autor cariñosamente y como se le dice, de forma coloquial, aún habitado por aquellos hombres fuertes que conocieron tiempos mejores. El autor, siguiendo su discurso didáctico a la vez que ameno, hace un recorrido por ese tiempo pretérito que marcó el ritmo de la ciudad en unos años en los que se auguraba una abundancia que luego no fue tal. No faltan personajes históricos bien conocidos para los cacereños de entonces y de ahora, como el mismo Segismundo Molet. En cuanto a los personajes contemporáneos al protagonista, no ahorra el autor en detalles necesarios que certifican el paso de los años hasta un presente agridulce que salpica la vida de Diego, hombre sensible y tímido, tal vez acomplejado, pero sin embargo fuerte, que lucha contra los infortunios, contra las pérdidas irrecuperables que desde su infancia lo han arrastrado al lugar en el que se encuentra. En definitiva, un ser un tanto perdido y traspasado por la rutina, en la búsqueda sin fortuna del sentido de la vida. Aunque, como podemos leer en un pasaje de la obra, quien no sabe lo que busca, no comprende lo que halla. Y en esta búsqueda, también fruto de un azar que quizás no existe, Diego Vicario se encuentra con un recibo dentro de un libro que toma en préstamo de la biblioteca y que le muestra por primera vez el nombre de Ana Felicidad Stewart Flores. «Vaya nombre», volvió a exclamar Diego mientras deslizaba allí su recibo, cerraba el libro y aprisionaba los dos documentos en un inesperado abrazo de papel. En una visión profética de un futuro encuentro, el autor relata el momento en el que el protagonista guarda su recibo junto al de la desconocida en uno de los cientos de pasajes llenos de poesía con los que cuenta la obra, además de otros regalos para el lector, estos sí vestidos de verso, que el autor pone en boca de Diego Vicario, que conoce bien el oficio de escritor, de poeta que es sensible en su entorno, con lo que le acontece, y que lo dibuja con palabras sobre el pentagrama de un poema. Búsquedas, preguntas, las interrogaciones flotan entre las líneas, se perciben, y las cuestiones que se plantean los personajes pasan a ser cuestiones que ahondan en el lector, porque como se enuncia en un pasaje de la obra, una interrogación es un anzuelo que nos sirve para pescar la respuesta que no hemos sacado aún a la vista. En definitiva, y citando a Bostel, como lo cita también el autor, son las cosas que no conocéis las que cambiarán vuestras vidas. Pero para encontrar respuestas hay que quitarse las máscaras y hay que estar preparado para ello. Diego Vicario se encuentra en ese punto cuando se plantea la necesidad de mostrar lo que hay debajo. Y hablando de máscaras, no faltan en la obra alusiones al genio de la literatura portuguesa y universal, Fernando Pessoa. Desentrañar, expresar, comprender y aceptar. Palabras puestas en los labios de Anafé. Anafé se eleva como un personaje, como un faro en mitad de las tinieblas, de las sombras que rodean lo cotidiano, en mitad de la rutina que aplasta todo a su paso. Anafé, en definitiva, es la luz que brilla a pesar de todo. El libro está estructurado en 82 capítulos y todos ellos van encabezados por citas de diferentes autores, que en sí son un pequeño tesoro que preludian lo que asoma a continuación. Hay que destacar el trabajo y el acierto del autor en recopilar todas ellas y ponerlas a disposición de los lectores en la obra. Otro aspecto a destacar es la nostalgia que algunos de los pasajes levantarán en el lector, sobre todo en aquellos que han vivido el ambiente de un Cáceres de hace unos años, tiempos en los que el sandiero iba por las calles vendiendo su cosecha a la voz de «Arraja y cala sandías colorás». Tenemos ante las manos, amigas y amigos, un libro que además de su indudable valor literario, tiene otros valores añadidos. Valores que nos muestran el comienzo de algunos caminos y que nos ayudan a encontrar ciertas respuestas a preguntas difíciles de expresar con palabras, porque después de todo, y haciendo uso de una cita de Antón Chekhov con la que el autor encabeza uno de los capítulos, los hombres inteligentes quieren aprender y los demás enseñan. Y con esta modestia de aprendiz, Antonio Cortés nos termina llevando de la mano a lo largo de estas páginas que son un verdadero deleite para el espíritu.
El libro tiene en su colofón un símbolo y una fecha. El símbolo es un 8 tumbado sobre un horizonte, es decir, el infinito. Es un símbolo que aparece en varios pasajes fundamentales y la fecha, no podría ser otra, es el 4 de diciembre de 2014, festividad de Santa Bárbara. Solo me queda recomendarles que se hagan con un ejemplar de Después de leer la rómpela, que disfruten de su lectura y que reflexionen, porque como dice Epicuro, a que cita el autor en el último capítulo, llegará un momento en el que creas que todo ha terminado. Ese será el principio. Muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a la biblioteca y a la consejería por la cesión del local, a María Jesús lógicamente por hacerme el honor de acompañarme, pues dando respaldo al protagonismo que creo que la propia biblioteca tiene dentro del libro y que ya ha captado perfectamente. Y además me alegro de que haya visto también que yo soy un usuario pues no solo convencido sino agradecido de una institución pública como la biblioteca que permite que llegue la cultura a muchas personas que quizás de otro modo lo tendrían más difícil. Es que muchas gracias también por tus palabras tan cariñosas. Y bueno, las de Víctor, pues la verdad es que me han abrumado como me temía. Te agradezco de corazón todo eso y más por el hecho de que, por desgracia, Letras Cascabeleras, que es la editorial en la que él participa, no ha podido ser al final la editora de mi libro como a mí me habría gustado, por diversas circunstancias que luego os comentaré un poco. Aparte de eso, lógicamente, también tengo que agradecer en particular a mi madre que esté aquí, porque gracias a ella yo mismo estoy aquí. Es una obviedad, pero en este caso tiene mucho más sentido por los esfuerzos que ella tuvo que hacer para poder proseguir con embarazos complicados. Lógicamente tengo que dar también las gracias en el mismo sentido a Cristina, mi esposa, porque probablemente sin ella, no es que yo no estuviera aquí, es que no estaría el libro. Hay cantidad de cosas que yo he dejado de hacer, de las que me he descargado porque ella estaba ahí detrás para hacerlo. Yo siempre digo que en realidad trabajamos en equipo. La parte visible en ciertas ocasiones soy yo, pero nada más que la parte visible. No creáis que se acaba aquí el equipo. Así que también muchas gracias por ello. Luego también hay otros agradecimientos muy especiales. Uno de ellos, el de mi amiga Carmen, que está también aquí acompañándome. Muchas gracias. Porque ella también tiene mucha responsabilidad en el hecho de que la novela esté aquí. Hace 7 años, en una conversación que manteníamos, ya éramos amigos entonces, me comentó que había leído cierto libro de Ramiro Calle que le había interesado, que le había hecho mucho bien. Y coincidió que yo venía un 24 de marzo, igual que hoy, pero justo hace 7 años. Fijaos los 7 años, qué cifra tan bonita y tan mágica, ¿no? 7 días de la semana, 7 colores, 7 chakras principales. Pues yo venía hace 7 años a la biblioteca pública y me encontré con ella y con su hija. Venía a buscar otro libro. Esto sí que está recogido también en el primer capítulo del libro. Es lo único, digamos, real que me sucedió a mí, ¿no? Venía a buscar el niño, el pijama de rayas, y no estaba. Y paseando por los anaqueles, porque cuando vengo a la biblioteca me gusta no irme de vacío, ¿verdad? Entonces pensé, voy a buscar el libro que me ha hecho mi amiga, a ver si es esto. Y estuve paseando por el anaquel de budismo, hinduismo y tal. Y efectivamente vi un libro de Ramiro Calle, pero yo no recordaba el título que tú me habías dicho. Pero pensé, la verdad es que el título está bien, el libro de la felicidad. Y bueno, lo cogí y cuando me gusta al ojearlo y ver un recibo de préstamo entre las páginas 90 y 91, pues algo pasó. Dentro de mi mente hubo un clic que ya me conecta con otra persona que también me ha hecho el enorme honor de acompañarme físicamente en este momento aquí. Ella vino ayer desde Madrid y le agradezco mucho que esté aquí. Es la persona a quien en agradecimientos menciono en siglas y la que había sacado el libro antes que yo y estaba reflejado allí.
Y mira que me ha ocurrido eso veces que he sacado libros de la biblioteca y, bueno, y aparecía muchas veces recibos, uno o varios, o papeles de otro tipo. Hay gente que se dedica a dejar papeles, o peor costumbre, incluso a escribir cosas en las páginas. Y nunca había tenido la mínima intención de novelar nada aparte de eso. Sin embargo, en esta ocasión, al ver aquel recibo, lo vi clarísimo. Vi clarísimo que era el principio del libro. De modo que esta otra persona que había sacado el libro y que está aquí, también un agradecimiento muy especial desde el corazón, porque me dio la excusa perfecta para que yo terminara de arrancar en algo que llevaba durante años intentando, sin probablemente conseguir ver la puerta de salida, porque tenía un cierto universo flotando, pero no tenía claramente la puerta de entrada que se necesita para entrar en ciertos palacios como era este. Así que muchas gracias a ella también por estar aquí. Lógicamente, a todos los demás, muchos sois familiares, queridos amigos, y os lo agradezco muchísimo que estéis aquí acompañándome. Y me vais a permitir que muy en particular lo haga con dos personas que han venido de muy lejos. Una de ellas, mi amigo Carlos de Vitoria, que ha venido con Asun, su mujer, que me ha dado una sorpresa tremenda hace media hora en la puerta. Yo no tenía ni idea de que venía, y él además figura también en el apartado de agradecimientos de la novela, junto con esta lectora que os comentaba, de modo que, bueno, pues eso también me llena muchísimo, ¿no?, que él haya venido desde allí. Y similar, no figura en los rótulos de agradecimiento, pero podría serlo porque cualquier día de mi vida también tendría muchos motivos para agradecérselo. Pues nada, mi amigo Rafa, que también se ha venido desde Granada a darnos otra grata sorpresa. Es que muchas gracias por todos vosotros. La verdad es que habéis conseguido que me sienta muy querido. Nunca lo he dudado, pero vamos, es que me entran ganas de hacer una foto a todos vosotros como estáis ahí. Tú te lo mereces. Muchas gracias. Víctor ha desgranado muy bien y además, como él sabiamente dice, ha contado sin desvelar. Entonces, realmente es un poco difícil y yo también añada mucho, pero sí os hablaré un poquito, pues, sobre todo de la gestación, que es lo que yo sí que puedo añadir más. En realidad, el 6 de marzo del año 95 decidí escribir una novela. Pero bueno, claro, es una proclamación muy grandilocuente. Está bien marcarse metas. Pero bueno, yo también con cierta humildad pensaba que aquello era un poco a medio o largo plazo. Estuve trabajando en ello, ya se llamaba Después de leer La Rompelar, pero el personaje principal se llamaba Daniel y la verdad es que tenía muy poco más, no tenía más que el título y el nombre del personaje. Un mes después, fijaos que no debía estar yo muy cómodo porque le cambié el nombre, no se llamaba Daniel y ya se llamaba Dionisio, con un apellido bastante estrambótico, Tardío Numen se llamaba. Y bueno, pues Dionisio tampoco progresó mucho, intentó estar conmigo una temporada, pero no lo consiguió. Y lo que sí que sucedió fue que al año siguiente, en el año 96, la novela se seguía llamando Después de leer La Rómpela, pero ya apareció un personaje principal que se llamaba Diego. Y ahora me estoy dando cuenta, yo cuando estaba preparando las notas, me he dado cuenta de que yo no sé por qué todos tenían una D inicial. Sinceramente no lo sé, pero bueno, esto es probablemente motivo de terapia, a lo mejor podríamos haberlo incluido también ahí. No lo sé. Bueno, el caso es que ya se llamaba Diego, pero no tenía apellidos. Y fue el año 96, bueno, las cosas se fueron sedimentando, se fue olvidando un poquito, pero quedó la semilla. La semilla, ya sabéis que a veces hay plantas que tienen semillas que, bueno, pueden tardar muchos años en germinar, y en la oscuridad es donde tienen que estar durante mucho tiempo y donde van creciendo, aunque luego necesiten la luz para salir fuera, ¿no? Pero en realidad esa semillita estaba ahí puesta y hubo que esperar unos cuantos años, pero al final, bueno, este Diego, que ya desde el año 96 estaba presente en mi vida, digamos, después de un paréntesis bastante más extenso que el de Los ojos del Guadiana, consiguió 12 años después, en el año 2008, apareciera Ana Felicidad como personaje de la obra. Lo curioso es que el 24 de marzo del año 2008, cuando es la anécdota que os he narrado, el título que vi claro para el libro ya no era Después de leer La Rómpela, sino Tras los pasos de la felicidad,
claro, estaba yo bastante impresionado por el libro de Ramiro Calle. Y pensé, bueno, lo voy a cambiar. Como no me ha ido muy bien escribiendo con el otro título, voy a cambiar el título a ver si así progreso más. Y lo cambié, pero duró muy poco el cambio. Enseguida me di cuenta de que en realidad el título era Después de leerla, rómpela. Yo no tenía ni idea de por qué se tenía que llamar así. Igual que no tenía ni idea de por qué Diego se tenía que llamar Diego. Entonces, bueno, llegué a una especie de acuerdo conmigo mismo. El título volvía a ser Después de leerla, rómpela, pero le añadí el subtítulo Tras los pasos de la felicidad. Y me quedé bastante contento. Y esa satisfacción me llega hasta hoy, potenciada. Así que me alegro de la decisión. Acabé la novela, como comenta... Bueno, antes de eso, en realidad, en el año 2012 hice una especie de... una nueva carpeta en el ordenador, versión 2012, una especie de, no de refundición, pero sí de recopilación de todo el material que llevaba, que era muy extenso y diverso, y ya intenté centrarme más, porque la verdad es que escribí una novela que yo no quería que fuera demasiado ambiciosa, pero se me ha ido haciendo ambiciosa con el tiempo. Escribir una novela sin dedicarte profesionalmente a eso, sino compatibilizando con tu tiempo libre o robándoselo a otras ocupaciones, la verdad es que no es muy fácil. A mí no me ha resultado muy fácil en ese sentido. Y por eso he sido bastante lento, pero me alegro. Me alegro porque eso me ha permitido que la vida me ofreciera muchas experiencias que he podido de un modo o de otro incorporar. Creo que afortunadamente no he escrito esta novela hace 10 años porque no se había parecido nada a lo que es en este momento. Y lo que ocurrió es que en los últimos años, pues sí, estuve más centrado. Desde el año 2012, pues hubo 2 años mucho más intensos, sobre todo los últimos meses. El año 2014, que bueno, fue un poco, había un poquito de locura. Acabé, es curioso porque yo lo pensaba el otro día, este acto de aquí ahora mismo, a mí me parece que es un poco como cuando los familiares y los amigos van a ver a un recién nacido a la residencia o donde sea, a maternidad. Que es muy bonito porque los padres sienten la enorme satisfacción de enseñar a sus hijos a los conocidos y bueno, yo no sé si los bebés estarán contentos con la afluencia de tanta gente, pero los padres desde luego que sí. Y entonces todo el mundo los ve muy bonitos y muy guapos, aunque no lo sean, pero los ve. Y claro, yo, siguiendo con ese símil, os puedo decir que una vez que acabé la novela, lo que iba a decir antes, la acabé el 4 de diciembre, el día de la festividad de Santa Bárbara, que tiene mucho que ver con algo de la trama de la novela que no voy a desvelar. Una cosa, bueno, un poco sutil. Y me pasó como a muchas mujeres embarazadas os ocurre, que sabéis cuándo vais a dar a luz. Eso, ¿verdad que os ha ocurrido a algunas de vosotras? Pues yo sabía que la iba a acabar entonces. Una semana y pico antes lo sabía. Es que me lo pedía el cuerpo porque así iba a tener la satisfacción de darle pues darles a algunos personajes de la novela cierta alegría. Eso me obligó también a forzar el tiempo para poder acabarlo, lógicamente, porque no solo con desearlo se cumple, pero bueno, sí que lo conseguí acabar. Y siguiendo más con el símil de las mujeres y de los nacimientos, también comento que lo que me pareció a mí que era lo más difícil, que era sacar la novela, y lo más cansado y que me iba a dejar más exhausto, que era el proceso creador, en realidad me di cuenta luego de que no. Porque luego me dio una especie de depresión postparto, porque yo pensaba, ya ha nacido, ya lo tengo aquí, y necesito compartirlo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Entonces, es un proceso que la verdad es que me consumió bastante energía, me puso de mal humor en varias ocasiones, que los que me conocéis sabéis que tampoco es muy habitual, y estuve explorando posibilidades, primero con editoriales, os lo he comentado antes. Lo primero, por varios motivos, lo comenté con Víctor. A él le pareció bien el proyecto, pero lógicamente dentro de Letras Cascabeleras tenían cierta planificación en sus publicaciones y durante varios meses iba a ser imposible acometer esto. A mí me dio pena, pero ya le comenté desde el principio, hablamos... Y a mí. Sí, y a él también, eso me consta. Hablamos con total sinceridad y, en fin, yo le dije que a mí me corría mucha prisa, era urgencia ya lo que me pedía el cuerpo, ¿no? Tenía que publicarlo por varios motivos. Con lo cual también probé con otras opciones. Había otra editorial hermana, digamos, también en Cáceres, Norbanova, a través de Jesús María, que también hablé con él. Ocurría lo mismo, también tenía unas programaciones ya predeterminadas, iba a tardar.
probé con otras editoriales nacionales, bueno, aparte del servicio de la Diputación de Cáceres y la editorial regional, pero claro, es que se me hacía demasiado tiempo, siquiera unos pequeños 3 meses de espera para que me dijeran si les interesaba o no, se me hacía demasiado. Yo viendo cómo estaba psicológicamente en esa depresión postparto que os digo, yo no voy a aguantar depresión postparto 4 meses para que luego me digan vemos que no les interesa. Entonces al final me decidí a hacerlo por mi cuenta con autoedición a través de Editorial Círculo Rojo, que es una editorial de Almería, y bueno, la verdad es que yo no quería dar el paso por las implicaciones que tiene y las complicaciones. Prefería la comodidad de, se lo voy a una editorial, se ocupa de todo y si se vende algo me paga una pequeña parte y se acabó. Pero bueno, al final lo que he hecho ha sido eso. Y en realidad estoy satisfecho porque eso me ha permitido tenerlo con poco tiempo en la calle y bueno, no solo eso, sino poder alcanzar algo de lo que no me había dado cuenta, que es llegar al día de hoy con la obra publicada y disponible y presentarlo en una efeméride como hoy, 24 de marzo. Entonces, la verdad es que todo se ha ido hilvanando de modo fabuloso para que haya podido realizarse así. En cuanto a la estructura, pues Víctor ya ha comentado, mi idea desde el principio era tener unos capítulos breves y entretenidos, que cambiaran, que mezclaran situaciones, que te dejaran con ganas de seguir leyendo el siguiente. Y también tenía claro desde el principio que iba a encabezarlo con citas, cada uno de ellos, porque me parece muy estimulante que el lector se enfrente a una primera reflexión antes de leer el capítulo. Pero en principio no tenía pensado ponerle título a los capítulos. Lo que ocurre es que cuando iba llegando ya al final me di cuenta de que sí que lo pedía, que era necesario, no solo necesario, sino que a mí me apetecía como lector también tener esa primera orientación de qué va el capítulo. Y además por cierta manía que también tengo como lector, que es leerme el índice de los libros. Sé que hay poca gente que lo haga, pero a mí me gusta mucho leer el índice. Me da, no sé, una visión de conjunto de lo que hay. Y me di cuenta de que el libro con ese pequeño aditamento pues ganaba bastante. Respecto al proceso creativo, he mencionado que bueno, he ido arañando tiempo un poco de donde he podido. Y eso supone que he tenido que ayudarme de varios sistemas, o bien tomaba notas manuscritas en alguna ocasión, me venía la inspiración de algún tipo, o me enviaba a mí mismo correo electrónico desde otro sitio para desarrollar algún tema, en fin, iba teniendo bastante material por desarrollar, demasiado. De hecho, mucho de ello se me ha quedado en el tintero porque no tenía sentido introducirlo. Y había muchos días en que al final no le dedicaba demasiado tiempo a escribir, sino más tiempo a leer. Y eso tenía un poquito de frustración consigo. La verdad es que yo quería avanzar, pero no me daba mucho tiempo. Hay una pregunta que probablemente os podríais hacer, hay quien ya me la ha hecho, que si esto es autobiográfico. Pues no lo es, salvo el primer capítulo que sí que lo he comentado cómo sucedió. No es autobiográfico, pero me parece pretencioso que cualquier escritor diga que él no escribe nunca de sí. Me parece que es todo lo contrario. Yo creo que todo el mundo que escribe siempre escribe algo de sí, aunque sea su propia visión de algo que sucede supuestamente objetivo. Ya solo el punto de vista implica que hay un sujeto observando, con lo cual todo es subjetivo. Por tanto, esta novela tiene mucho de mí y tiene mucho de otras personas que conozco, pero no es autobiográfica. Entonces me hace gracia cuando alguien me dice, pues tú cuando escribes sobre tal personaje, seguro que estás pensando en alguien. Pues te lo parecerá a ti, pero yo no estaba pensando en esa persona, ¿no? Lo cual es la riqueza también de la literatura, que permite pues, que cada lector cree su propio libro. Eso me parece fantástico, así que seguir pensando en ese sentido. Hay una cosa que a mí también me ha resultado muy atractivo del proceso creativo. Es que primero me he dado cuenta de que para que algo sea real, primero hay que imaginarlo. Yo he imaginado muy intensamente a los personajes y los escenarios. Los escenarios lo tenía más fácil porque son de Cáceres y, bueno, como habéis comentado, es fácil reconocerse.
pero aún así yo quería localizarlo en sitios bien conocidos por mí. Y eso me ha permitido que los personajes vivieran realmente. Y por eso para mí, aunque sean de ficción, son totalmente reales. Yo ha habido días que he convivido con ellos, que los escuchaba, que los veía colgados en determinado escenario y veía cómo dialogaban entre ellos o cómo actuaban. Y la verdad que ha sido una experiencia fabulosa. Por eso es por lo que aparece la mención inicial que dice: advertencia a quien esto leyere. Los personajes y hechos narrados en esta novela son reales. Cualquier parecido con la ficción es pura coincidencia, o era al revés. Porque siempre me ha hecho gracia esas cosas que dicen que cualquier parecido con la ficción. Entonces yo quería hacerlo al revés, ¿no? Porque de verdad que son reales esos personajes. Y no solo son reales, sino que es que yo a veces notaba que ellos me exigían a mí que yo escribiera cosas que ellos decían o hacían, cuando yo como autor no estaba necesariamente de acuerdo con ellos. Es una cosa realmente sorprendente. Yo pensaba que era una leyenda urbana eso de que los personajes cobran vida en el universo creativo del autor. De verdad que yo digo, ¿esto se va a darse más importancia a los autores? O no sé. Pero he experimentado que es real. Y es fabuloso, porque es que va siempre acompañado a los sitios. No es verdad. Curioso, ¿no? Ahora entiendo un poco a Pessoa, ¿no? Con la movida que tuvo que tener en la cabeza el hombre. Entonces, sí que eso lo he vivido muy intensamente y ha sido una de las experiencias más gratificantes. En ese sentido también os comento que sé perfectamente y lo reconozco, además lo reconozco con humildad, que no soy el autor de todo lo que figura en el libro. Y no pretendo serlo además. Sé que hay cosas que no son mías. No se me han ocurrido a mí. Yo simplemente me he puesto a disposición, he sido un canal para transmitirlo. No sé qué parte hay de mí y cuál no, pero bueno, yo estoy satisfecho con todo lo que hay, por supuesto. Y en ese sentido hay algunos momentos en que yo me he dado cuenta de que estaba escribiendo algo que no sabía qué era. No sé, desde el mismo título, después de leerlo Rompelar, que yo es que en el año 95 ni me voy a imaginar por qué se tenía que llamar así la novela, a cosas mucho más cercanas en el tiempo. O una anécdota, por ejemplo, os cuento. Hay, al final de un capítulo, al final del capítulo 51, cuando estaba escribiendo, era ya bastante tarde, una noche, y de repente me vino una frase a la mente, que era: llamaron por teléfono y el capítulo acabó. Y no pegaba para nada con lo que yo estaba escribiendo en ese momento, y lo descarté, y seguí con lo otro. Pero es que la frase insistentemente seguía. Entonces pensé, bueno, pues la voy a escribir, no sé a cuento de qué. Y al final sí, tenía un sentido. Entonces, bueno, por si acaso no lo habéis leído, esto sí lo puedo leer, tampoco tiene mayor importancia. Os voy a leer el último párrafo para que veáis el sentido que al final le encontré, que yo plasmé. Es un momento en el que están Ana C. y Diego en una conversación de las habituales que tienen. Los que lo hayan leído, bueno, ya saben a qué me refiero, y los que no, pues no les desvelo nada. Una conversación que tienen los principales personajes. Y dice: llamaron por teléfono y acabó el capítulo. Carente de toda lógica, esa frase cruzó inesperada por su mente, cuando se hubo calmado. Ana C. pensó que debía de haber sufrido uno de esos instantes fugaces en que el consciente baja tanto la guardia que aflora el subconsciente con todo su potencial generador de imágenes. Y bien sabía ella que cuando la mente subconsciente trae algo a la superficie de la conciencia, no lo hace sin propósito ni utilidad. De modo que en la página final del mismo cuaderno copió la frase con el lápiz rojo. Luego cerró el blog. Inmediatamente sonó el teléfono. Y en el capítulo siguiente pues, se ve qué sentido tenía que llamaran por teléfono. Entonces quiero deciros que yo sí que he sentido, pues, como decía Roberto Sajoli, el psicólogo italiano, que nosotros somos conscientes de una parte de la realidad, pero fuera de ella hay otra parte y podemos conectar con ella en ocasiones. Entonces yo sé que aquí hay filtraciones de ese superconsciente
que llega a través de bueno, lo que llamamos inspiración en el caso de los literatos, ¿no? Pero que en otros ámbitos de la vida podemos llamar como queramos. Y he disfrutado mucho, además, en esas ocasiones, porque eso es lo que también me hacía ver que era importante que siguiera con la obra, porque digamos que estaba colaborando en la obra. O sea, podía haber escrito la obra a la limón con alguien a lo mejor, ¿no? Que habría resultado más verídico. Como dato anecdótico, ya que yo tuve la curiosidad de hacerlo, os digo que la trama se desenvuelve en un momento contemporáneo a partir del año 2008, aunque tiene muchas referencias al pasado y hay tramas secundarias que van a él, pero en el momento contemporáneo lo que dura la narración cronológicamente son 20 semanas y media. Me hizo mucha gracia cuando detecté esto porque pensé, bueno, tiene algo que ver a lo mejor con la película, 9 semanas y media, y a lo mejor alguien encuentra algún parecido en eso nada más, ¿eh? No pensé que en nada más. Pero bueno, como me hizo gracia lo comparto con vosotros. ¿Qué he pretendido con la novela en definitiva? Que es por lo que a lo mejor estáis aquí. Pues yo creo que el personaje encarna el prototipo de alguien que está buscando. Que primero está buscando fuera de sí algo que solo puede encontrar dentro de él. Yo creo que esto en la vida nos ocurre a muchos. Algunos tenemos la suerte de ir descubriendo dónde reside la auténtica diana, el auténtico lugar donde hay que buscar las respuestas. Pero cuando no se sabe, se dan muchos palos de ciego. Esto es lo que le pasaba a Diego durante toda su vida, hasta que ocurrió una, entre comillas, casualidad, que desembocó en otra supuesta casualidad, y así poco a poco pues, fue cambiando su visión de la vida. En el fondo aquí también acogería la frase esta tan conocida de Jung, que dice que el que mira afuera duerme y el que mira dentro despierta. La novela, ya lo comentaba también María Jesús, no solo tiene un contenido literario, sino algo más. Entonces también le interesará hacer el abordaje psicológico en este sentido a muchas personas. Yo creo que el escritor debe ser un poco testigo de lo que sucede, mirar con compasión a los personajes que encarnan situaciones de personas y luego intentar dejar la situación que está narrando mejor de lo que estaba. Quiero decir que me gustaría que la literatura sirviera para crear algo mejor de lo que había antes de leerse. No concibo la literatura solo como, está bien en ocasiones, de entretenimiento o lo que quieras, pero quizá por eso he tardado más en hacerlo, ¿no? Me parece que hay que dar un contenido mayor. En el fondo, pues, es eso, es escribir para los lectores, me di cuenta de eso, y por eso mi responsabilidad era mayor. Quería transmitirle una visión de la vida, distinta a la que muchas personas puedan tener, que les permita al final alcanzar una vida más feliz. Que creo que en definitiva, como bien ha dicho Víctor, es una reseña que tenía ahí para comentaros, pero ya lo ha hecho él. Esas frases que se mencionan en la novela, de desentrañar y demás que él decía, ¿no? Pues, al final lo que se puede lograr es una comprensión de la vida, que es de lo que se trata. Y lo que he tratado también es tender puentes con la novela, entre la densidad, pero también la ligereza, entre la pura literatura más formal, más esteta, y luego también los libros de autoayuda tan denostados, pero que creo que hay una conexión posible entre esos dos mundos, que es donde se mueve la novela. Y yo quería también centrar al autor, o sea, a los lectores desde el principio con unas citas iniciales, que si me permitís las voy a leer, son 4, al final quería dejarlas en menos, pero bueno, no fui capaz de prescindir de ninguna, porque todas tienen para mí mucha relevancia. Una de ellas, de Ernesto Sábato, dice: ni el amor ni los encuentros verdaderos, ni siquiera los profundos desencuentros, son obra de las casualidades, sino que nos están misteriosamente reservados. La otra, de Bernard Siegel: la coincidencia es la forma que tiene Dios de mantener el anonimato. La tercera es de Fernando Pessoa, que se pasea bastante por la novela. Dice: he reparado muchas veces en que ciertos personajes de novela adquieren para nosotros un relieve que nunca podrían conseguir quienes son nuestros conocidos y amigos,
quienes hablan con nosotros y nos oyen en la vida visible y real. Y esto me hace soñar la pregunta de si no será todo, en este total del mundo, una serie entreinsertada de sueños y novelas, como cajitas dentro de cajitas mayores, unas dentro de otras y estas en más, siendo todo una historia con historias, como las 1001 noches sucediendo falsa en la noche eterna. Y la cita final, que es de Jung, dice: todos mis escritos son, por así decirlo, encargos procedentes de la interioridad. Surgieron por una imposición fatal. Lo que escribí vino a mí desde dentro. Dejé que se expresara el espíritu que me movía. Aquí cuando habla de imposición fatal se refiere a la imposición del destino, del hado. Y es lo que yo he percibido también escribiendo esta novela, lo que os comentaba, que hay una parte que ha sido, digamos, impuesta o sugerida y yo he aceptado. Así es que estas 4 citas creo que globalmente dan una visión bastante de conjunto de lo que es la obra, que por supuesto os animo a leer, no porque sea el autor, sino porque esta novela ha nacido para ser leída, porque mi satisfacción ha sido total cuando la he hecho, pero sabía que iba a ser mayor también la de los lectores. Por tanto, os invito a ello. Y lo único que ya os puedo decir es que me acuerdo de la frase aquella cuando le preguntaban a Krishnamurti que cuál era su secreto. Y él decía que saber cuál es mi secreto para ser feliz, ¿no? Ya, pues mi secreto es que en realidad no me importa lo que suceda. Y justo en esa situación estoy, no me importa lo que suceda con ella, no me importa si la leéis o no, si la rompéis después de leerla. Pero aún así, me gustaría, en fin, si queréis ahora comentar alguna inquietud que tengáis o alguna pregunta. Muy bien, Rafa. Bueno, yo quería darte la enhorabuena por tener ya por fin hoy tu novela por aquí. Compartir la enhorabuena también con tu esposa, con Cristina, que estoy tan convencido de eso que has dicho, que es coautora contigo. Y bueno, sabiendo un poco que nos has contado el proceso creativo, los objetivos que tiene y tal, me gustaría saber algo de tus sentimientos a la hora de escribir. ¿Has sentido liberación? ¿Has sentido batería, felicidad, terapia? Algo de lo que sentía en el momento que las palabras iban encajando las frases, iban encajando las palabras. Quería saber un poco de eso. No la he leído todavía, estoy deseando leerla y estoy seguro que cuando pueda por casa. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Pues la verdad es que cuando creía que la estaba escribiendo para mí, pues pensé, mira qué bien, esto va a ser hasta terapéutico, ¿no? O sea, hay cosas, yo voy a saldar cuentas con el pasado y estas cosas típicas. Sobre todo que con una primera novela supongo que es normal pensar. Pero es que cuando me di cuenta de que en realidad no era para mí, era una alegría tremenda, porque era saber que yo podía intentar trasladar una visión determinada, más esperanzada de la vida, más comprensiva, pues a otras personas que quizá necesitarían tenerlo y que gracias a eso podrían acercarse un poco más a la felicidad. Por eso tras los pasos de la felicidad. Entonces ha sido el proceso muy alegre. Un poco frustrante cuando mi impaciencia era mayor que la velocidad a la que podía avanzar, pero eso supongo que pasa a todos los creadores, ¿no? Y ha habido épocas que era un poco más difícil y a lo mejor había algún capítulo particularmente atravesado que me exigía mucha documentación, mucho control, porque he tenido que llevar documentos paralelos para, en fin, controlar todo lo que se mueve ahí dentro. Entonces hay veces que parecía que no avanzaba mucho. Son días que piensa, me gustaría que fuera de otro modo. Pero salvo eso, que entra dentro de la fase, digamos, manual, lo demás siempre ha sido una satisfacción tremenda. La verdad es que estoy muy satisfecha. Y mucho más con los comentarios de muchas personas que ya la han leído o que están en ello y que me llegan profundamente porque me confirman que ahora ya sé por qué yo lo estaba escribiendo. De verdad que sí. Es que cuando veo a los dos aquí juntos de Victoria de Granada, vamos, es que solo por esto merece ya escribirlo, vamos. Los años que he estado ahí. La verdad, Beatriz. Por curiosidad, antes de leerlo. No sé si lo has comentado pero no lo he entendido si lo he dicho así. ¿La obra ha tenido un hilo conductor que tú has sentido así desde el principio?
se ha ido conformando hacia atrás, hacia adelante, hasta que ha tenido No, su creación. sí, gracias. Que si la obra tenía un hilo conductor, pues desde el principio, yo no lo veía desde el principio. O sea, cuando vi la anécdota vi claro el arranque, pero luego me dejé llevar. Entonces yo sé que hay cosas que han ido sucediendo sin yo saber, sin planificarlas, digamos. Luego ha habido algún momento así un poco más de pensar que sí, ya, digamos que lo he elegido yo. Pero es que la autoría está un poco compartida entre lo que me iban chivando y lo que yo iba pensando, ¿sabes? Entonces el hilo conductor lo he entendido al final. O bueno, casi al final, ya digamos que por la mitad yo ya veía dónde iba, ¿no? Pero que no necesariamente el hilo conductor es el cronológico al leer el libro. Quiero decir que hay, por ejemplo, el final lo escribí antes de haber acabado el libro. O sea, hay cosas que no están escritas tal y como se leen. Aunque hay algún amigo mío que ha preferido seguir la estrategia de Cortázar en Rayuela y ha preferido leer el libro de otro modo que, bueno, no se me había ocurrido a mí nunca en la vida, porque yo he intentado precisamente colocarlo justo como creo que había que leerlo para producir un determinado efecto. Pero bueno, que el lector es libre de hacer lo que quiera, claro. Bien. Decías, Antonio, que la novela no es autobiográfica y sin embargo Diego, como he comentado antes, escribe poesía. Y la poesía es tan cercana al autor, tan dentro de la piel, ¿no? Que es muy difícil cuando uno lee esos versos, que además son buenos, te lo digo, son buenos, no ver al autor detrás, en la piel de Diego, a pesar de que no sea autobiográfica la novela. ¿Cómo pones esas palabras en boca de, en este caso, en el bolígrafo de Diego, cuando se pone con sus libretas y sus notas, siendo tú autor, poeta? O sea, es el desdoblamiento del autor, ¿no? Que se pone en la piel del propio personaje, siendo a la vez uno mismo. Es un poco complejo lo que estoy contando, pero yo creo que me has entendido. Sí, sí. Perfectamente, Víctor, gracias. Pues es un poco la sorpresa lo que me guiaba, porque hay algunos poemas que yo he rescatado del pasado, pero otros están hechos, digamos, para la ocasión. Pero incluso los que rescataba del pasado, luego descubría que tenían que ver. No sé, iban cuadrando. Cierto que esos están escritos cuando Diego no existía. Bueno, a lo mejor existía, pero luego no pensaba en él. Pero no sé, me cuadraban. Y como querían decir algo que aparte que estaba bien para la narración, pues ahí están. Y yo eso lo atribuyo a Diego. No voy a pelear con él, no, yo se lo dejo a él. Además ya sabes que el personaje manda siempre y se impone al final. No, yo lo he comprobado, está clarísimo. Está clarísimo, sí, así es. Hay quien me dice que lo va a echar mucho de menos, ¿no? Cuando ha acabado la novela, que... Yo también, pero lo que pasa es que, bueno, no sé, sigue por aquí. Conmigo sigue. Lo tengo por ahí. Antonio, Sí, cuando uno va al cine te recomienda una película, le dice, pues prepárate porque vas a ver una película de suspense, de intriga. ¿Tú cómo definirías, cómo le dirías a la persona que va a leer tu novela, qué preparación o qué antecedentes se va a hacer? Gracias, Florencio. ¿Cómo haría el tráiler de la película? ¿Qué va a ver? Yo diría, mira, vete al cine que te vas a emocionar. Si solo pudiera decir una palabra, le diría emoción. Le diría también comprensión. No sé, pero yo creo que lo que engancha, lo que puede enganchar esta novela es la emoción. Se van descubriendo cosas, datos de Cáceres, datos de otras personas, en fin, aspectos de la realidad. Pero yo creo que el lector avanza emocionado por ese descubrimiento. Yo lo que veo en la novela también que tiene muchas horas de trabajo documental. Me ha documentado muchísimo. Hay cosas de Cáceres que yo he descubierto leyéndote. Y me imagino que la biblioteca tiene mucha culpa de ello, ¿no? Habrán tirado horas buscando en libros. Sí. La biblioteca, internet y, en fin, todos los medios disponibles.
Sí, la verdad es que ya lo comentaba antes, que había días que leía, no escribía. Sí. Me frustra un poco, pero yo entiendo que forma parte del proceso. Dime, Eva. Las citas te venían a la cabeza y escribías el capítulo, ¿o ha sido al revés? En alguna ocasión encontraba o recuperaba alguna cita que me parecía muy inspiradora, entonces pensaba, esto cuadraría en el hilo argumental y cómo lo hago un capítulo luego. Pero la mayoría de las veces primero tenía la narración preparada y después buscaba la cita. Después la buscaba. Muchas las tenía ya, otras no, pero sí. He intentado que cuadraran, sí, que añadieran valor la cita al capítulo, al texto, y el texto a la cita también. Sí. A ver, nuestra amiga Carmen, que está en un lugar privilegiado, como ya lo he contado, puede hacer dos preguntas, ¿eh? Solamente que no sé si es un sueño lo que está hoy viviendo, una mezcla de emociones, de alegría, de dar gracias a la vida por esto. Estoy sobrecogida un poco por vosotros, por ti, por Cristina, por tus hijas, porque lo que se ha movido en esta casa para que haya podido salir esta maravilla. Porque Antonio, cuando me decías cómo empezaste, me decía, pues sigue escribiendo, sabes que estoy disfrutando mucho y todo. Pues yo decía, Antonio, cuando escribe, porque tantas cosas te he visto hacer con tus hijas, con Cristina, todo, te he visto centrado y sereno, y te he visto, y estoy leyendo el libro, estoy disfrutando tanto, lo veo tan hilado que no me extraña lo que dices, es que viene escrito de algún sitio, porque es que me parece de alguien que se ha dedicado como si estuviera en su trabajo las 8 horas, y no cuadro, y digo, Dios mío, ¿qué es esto que estoy viviendo? Gracias, Antonio, enhorabuena, a Cristina, a tus hijas, porque aquí hay algo de verdad que yo digo, madre mía, ¿cómo? Y estás aquí, y ha salido esto. Muchas gracias, y Carmen. está aquí. Yo creo No sé si habéis oído bien por ahí. Bueno, básicamente dice que como al final sale este producto, después de las cosas que ella sabe que nosotros hemos hecho, ¿no? El tiempo que le hemos dedicado a otras actividades y tal. Básicamente es eso, ¿no? Sí. Pues quitándoselo a otras cosas. Está claro. A veces al sueño, a otras cosas, o a la propia compañía de la familia en ocasiones, ¿no? Yo siempre me lo he tomado como una inversión. A veces hay que perder un poco para ganar, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave. Y bueno, por eso decía, la complicidad en los últimos meses, sobre todo de mi familia, es lo que ha permitido que estuviéramos aquí ahora. Si no, habría sido difícil. Muy bien, pues no sé si alguien más quiere alguna cosita, si no, pues entonces creo que vamos a ir desalojando porque ya es la hora, y os agradezco muchísimo vuestro apoyo y espero que disfrutéis, si no habéis leído todavía, lo vais a hacer, y que os deje muy buen sabor de boca. Muchas gracias.